Arturo Ramos Sobarzo, con el gusto de saludarte, Arturo. Bueno, pues nueva composición del gobierno, se desaparecen los organismos autónomos. Finalmente, Arturo, una iniciativa del presidente López Obrador que pues ya desde que la lanzó hace ya varios años, pues hoy se confirma y pues se concreta. ¿Ves consecuencias negativas frente a este nuevo escenario que tendremos? Bienvenido, Arturo. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, efectivamente nos parece lamentable toda esta manera de procesar estas reformas. Como se ha comentado y hay una más o menos consenso en quienes opinamos de esta manera y un poco al margen de la visión oficialista, pues creemos que sí es un golpe a la división de poderes. Creemos que hay una tendencia concentradora del poder al desaparecer estos organismos constitucionales autónomos, y creo que pues ya se dejarán ver varias consecuencias. Eventualmente en lo económico podremos ver alguna circunstancia en el sentido de que pues ya no había esta composición que tenía una lógica de quitar ese poder al poder ejecutivo en estos diferentes órganos. En ese sentido, la estructura de un Estado constitucional a partir de órganos constitucionales autónomos tiene una lógica de división de poderes, no en la visión clásica de solo tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, sino otros órganos que, dada el nivel de especialización y en el aspecto técnico que fundamentaban sus decisiones, pues se había quitado, despojado al Poder Ejecutivo de estas circunstancias. Se relocalizan estas facultades y bueno, pues ya veremos algunas consecuencias. Me parece que sí, en temas más sensibles como competencia económica y el IFT, creo que ahí se podrán ver las primeras reacciones en ese rubro, ¿no? La estructura, una de las críticas de las que se dieron era que ya había una duplicidad, podríamos hablar de una mejora. Hay inclusive quienes coinciden que, bueno, algunos organismos autónomos, pues sí, podrían haber desaparecido, pero me quiero concentrar sobre todo en el tema de la transparencia. Y ahorita quiero llegar a ese tema, pero esta concentración de poder, el hecho de que el gobierno, pues ya por lo pronto el Poder Ejecutivo tenga pues toda esta duplicidad, no sé si también se reflejará en qué tipo de resultados estará ofreciendo, teniendo en cuenta que pues parece que se está adelgazando cada vez. Sí, si justificamos el tema de la duplicidad está bien, es incongruente que haya dos dependencias que puedan hacer lo mismo, pero me parece que el quitarle además las funciones de los órganos autónomos, pero además dejarlos sin recursos, no sé si se está precarizando también el ejercicio de gobierno, y esto todavía es negativo, Arturo. Sí, efectivamente, porque cuando estos órganos tenían una lógica de ser órganos especializados en determinadas materias, por supuesto, como bien dices, Gabriel, habría una discusión, por ejemplo, la CRE con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues tal vez eran dos órganos que podrían fusionarse, al final tenían que ver con el tema de la energía, y tal vez podría haber ajustes en algunos de ellos, pero en el otro tema, en el de la transparencia, que ya ahondaremos en ello, pues evidentemente dejarlo, ese arbitrio, ese órgano que estando al margen del Poder Ejecutivo resolvía muchas veces en contra de lo que el propio Ejecutivo, digamos, pensaba clasificar determinada información, pues se vuelve muy, muy problemático. Es muy normal en muchos gobiernos del mundo, no solo en no solo también, sino comparamos con los anteriores, pues hay una tendencia a querer ocultar información que para el gobierno puede ser sensible, pero bajo una lógica de un órgano especializado podría decir que esta información es de relevancia pública y tenía que conocerse. Me parece que sí, indudablemente, como todo órgano del Estado, podía haber una reorganización y una revisión de las facultades, sobre todo viendo las duplicidades que pudiera haber. Por ejemplo, el tema de la COFESE con el IFT compartían temas de competencia económica. En el caso del IFT, temas relacionados a las telecomunicaciones en materia de competencia. Si bien pudo haber habido una redefinición, creo que la respuesta absoluta de desaparecerlos, pues sí se vuelve muy complicado. Evidentemente, con el principio de austeridad que
bien llevado puede ser algo muy positivo, por supuesto, para el Estado mexicano, pero puede, como bien dices, precarizar las funciones. Es decir, ya no sería una función especializada de un órgano creado para estas diferentes razones, y creo yo que en un momento dado sí puede ser muy complicado el ejercicio del poder o de aspectos que se había logrado arrancar al Ejecutivo, ¿no? Claro, antes de llegar al INAI, no, esta parte me detengo un momento, sobre todo si una de las consecuencias podría ser tener, pues en la discusión del TEMEC en su momento, que sirva de un argumento para que, hay que recordar que Donald Trump estará tomando protesta el próximo año, si puede ser un argumento, ya lo veremos, esta discusión, y leía un poco la sesión ayer y hoy sobre esta discusión que se da sobre el término constitucionalmente, técnicamente, la palabra técnica ahí, de pronto como que le mete ruido, se saca, se vuelve a meter, y ahí hay una justificación para poder decir, no, si las secretarías van a tener sus órganos técnicos para determinar la información, en este caso la que van a asumir, por ejemplo, economía, ¿no? para llamarlo de alguna manera. Sí. No sé si se encenderán las alertas teniendo en cuenta que se viene pues una nueva negociación del TEMEC y los conflictos y las mesas técnicas, estas puedan ser otra vez un tema de discusión teniendo en cuenta que se desaparecen estos órganos, Arturo. Claro, efectivamente, Gabriel, me parece muy atinado el comentario y efectivamente el TEMEC tiene cláusulas, tiene algunas regulaciones específicas en materia sobre todo del IFT. Creo que justamente una visión establecida con más cautela, sobre todo con un inminente gobierno de Donald Trump, que tiene una agenda bastante agresiva en lo migratorio, en lo económico, pues puede ser al final del día una reyerta, pues al final algo que pudieran alegar en la negociación, reclamando que no se tendrá un órgano técnico con las capacidades especializadas. Si bien es cierto, hay una discusión en el derecho administrativo sobre cuál debe ser el nivel de el carácter técnico y de autonomía de los órganos, y hay una discusión importante sobre ese grado de autonomía, qué tanto puede hacerse independiente del Poder Ejecutivo. La verdad es que si nos vamos a algunos precedentes de la Suprema Corte norteamericana, esto que se conoce como las llamadas agencies, que son aquellas agencias especializadas donde incluso la propia Corte, escribo ese libro de Stephen Breyer, tiene una especial deferencia por órganos, por ejemplo, un órgano que regula el tema del transporte aéreo. Y hay una cierta doctrina constitucional proveniente de la Suprema Corte norteamericana, donde hay un decantamiento, dado que son organismos hiperespecializados y que había que dejar mucho en su ámbito de decisión estas funciones técnicas. Me parece que eso, considerando la fuerte discusión que se viene en el TEMEC, me parece que puede ser pretexto para un poco generar discusión y muy al estilo trumpista de establecer una nueva renegociación. Ahí creo que bien nos pudimos haber ahorrado cierta margen de maniobra que pudiera ejercer el gobierno norteamericano en este tema. Claro. Sí, nos estamos exponiendo. Oye, ahora sí, teniendo en tema del INAI, parto de la frase, quien controla toda la información, controla la verdad. Pues ahora el gobierno, hablando de desaparecer este órgano garante del derecho a la información, pues va a tener toda la verdad que quiera decir el propio gobierno, Arturo. Sí, efectivamente. Creo que es de los diferentes órganos constitucionales autónomos, desde una perspectiva de la división de poderes, de cómo puede ejercerse el poder y la información en una democracia. Creo que la desaparición del INAI se vuelve la más grave, la más lamentable, en la medida que justamente, si bien podríamos hacer críticas al INAI por algunas decisiones en donde no sentimos que tal vez pudo haber protegido tan cabalmente el derecho a la información, la verdad es que había muchas decisiones que me parece habían abierto la discusión, ¿no?, de temas de inversión pública, y vemos que no es algo exclusivo de este gobierno, de otros gobiernos en el mundo. Hay una tendencia por querer dejar ciertos expedientes, cierta información pública bajo el rubro de información confidencial, de información reservada, y que será una gran tentación para el gobierno pues no querer revelar algunos temas que pueden ser evidentemente
una discusión pública, una crítica al gobierno, y sí se vuelve muy grave, muy lamentable. En ese sentido, habría que señalar esta decisión justamente del presidente Alcalá, el presidente del INAI, donde señalaba que era pues lamentable, que había una regresión, ¿no? Porque justamente si nos ponemos a ver la historia del INAI, que nace a principios de siglo como IFAI, donde solo regía en el ámbito federal, y que después hay una reforma donde ya tiene alcances nacionales, es decir, tanto lo local como lo federal, donde también van a desaparecer los diferentes órganos de transparencia a nivel local, porque es una facultad dual, existe a nivel federal y a nivel local, pues también van a desaparecer. Y en ese sentido, si bien podríamos hacer críticas como cualquier órgano del gobierno sobre su actuación, nos parece que sí se vuelve muy lamentable esta decisión, sobre todo porque vemos que, y esa es la gran discusión en el México venidero, de manera inmediata, las mayorías pueden, y eso se vuelve muy peligroso, muy lamentable, que no ha habido la suficiente, desde mi punto de vista, discusión en este tema. Hay una mayoría claramente manifestada en las elecciones, pero que me parece que tiene que haber una mayor discusión pública al respecto. Atentos, Arturo, muchísimas gracias por esta charla. Te agradezco con el público de Mega Noticias. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más.